El libro de Proverbios es uno de los libros de la Biblia y forma parte del Antiguo Testamento. Está incluido en la sección de los llamados libros poéticos o sapienciales, junto con Job, Salmos, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Su propósito principal es impartir sabiduría práctica para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Características principales del libro de Proverbios. Autoría y composición. Tradicionalmente, se atribuye al rey Salomón, famoso por su sabiduría. Sin embargo, no todo el libro fue escrito por él. También incluye proverbios de otros sabios y compiladores posteriores. Contiene varias colecciones de proverbios, algunas de las cuales están explícitamente atribuidas a Salomón, capítulos 1, 9 y 10, 22, 16. Otras secciones mencionan a otros autores o compiladores, como los Proverbios de los Sabios, 22, 17, 24, 34, los de Agur, capítulo 30, y los de Lemuel, en parte enseñados por su madre, capítulo 31. Propósito. El libro busca enseñar sabiduría, instrucción, disciplina, justicia, prudencia y discernimiento. Esto se establece claramente en los primeros versículos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, Proverbios 1-7. Estructura general. Introducción, capítulos 1-9. Reflexiones más largas sobre el valor de la sabiduría. Contraste entre la sabiduría y la necedad personificadas como mujeres. Proverbios de Salomón, capítulos 10, 22, 16. Dichos cortos que abordan aspectos prácticos de la vida. Palabras de los sabios, 22, 17, 24, 34. Una colección de consejos y enseñanzas. Más proverbios de Salomón compilados por los hombres de Ezequías, capítulos 25, 29. Recopilación realizada durante el reinado de este rey de Judá. Palabras de Agur, capítulo 30. Reflexiones sobre la sabiduría divina y la humildad humana. Palabras del rey Lemuel, capítulo 31. Incluye el famoso poema sobre la mujer virtuosa. Temas principales. El temor de Dios, la reverencia a Dios es vista como la base de la verdadera sabiduría. Sabiduría práctica, Proverbios ofrece orientación sobre cómo actuar en diversas áreas, como relaciones interpersonales, conducta ética, palabras y comunicación, trabajo y pereza, riquezas y pobreza. Sabiduría vs necedad, contrasta a la persona sabia, que teme a Dios y sigue sus caminos, con la persona necia, que ignora la instrucción divina. Importancia en el cristianismo y el judaísmo. En el judaísmo, Proverbios es parte de los Ketubim, escritos, y se usa para enseñar ética y conducta. En el cristianismo, es considerado como un texto esencial para el desarrollo espiritual y la reflexión práctica. Estilo literario. El libro utiliza paralelismo, una forma poética típica del hebreo donde se contrastan o refuerzan ideas. Imágenes vívidas, muchas metáforas para ilustrar conceptos abstractos. Dichos breves y memorables, son fáciles de recordar y aplicar. Impacto y legado. Ha influido en la ética y sabiduría práctica en muchas culturas. Algunos proverbios son universalmente conocidos y se han integrado al lenguaje común, como el corazón alegre hermosea el rostro, 15:13. El que mucho habla, mucho yerra, 10:19. Proverbios no es solo un libro religioso, sino una guía práctica para vivir una vida sabia y moralmente íntegra. Sabiduría personificada. Un aspecto fascinante de Proverbios es la personificación de la sabiduría como una figura femenina. En varios pasajes, la sabiduría, llamada en hebreo Joma, se presenta como una mujer que clama en las plazas, exhortando a las personas a seguir sus caminos. Algunos ejemplos destacados incluyen Proverbios 8, aquí la sabiduría se describe como alguien que existía desde antes de la creación del mundo, trabajando al lado de Dios. Esto sugiere que la sabiduría no es solo práctica, sino también una expresión divina.
Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. 8:22. La representación de la sabiduría como una guía accesible enfatiza que la sabiduría no es un conocimiento reservado para una élite, sino un don de Dios que cualquiera puede buscar. Contrastes entre la vida sabia y la vida necia. El libro utiliza una serie de paralelismos para destacar las diferencias entre los sabios y los necios. Estos contrastes no son solo teóricos, presentan consecuencias reales y tangibles. El sabio busca consejo y corrección. Vive con diligencia y prudencia, lo que lo lleva al éxito. Controla sus palabras, habla con prudencia y evita la contienda. El necio desprecia la instrucción y no aprende de sus errores. Vive en pereza o en búsqueda de placeres efímeros. Es impulsivo en su hablar y, a menudo, causa conflictos. Por ejemplo, el perezoso desea, y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. 13:4. La lengua suave quebranta los huesos. 25 horas y 15 minutos. Consejos sobre la riqueza y el trabajo. Proverbios dedica una cantidad considerable de enseñanzas al manejo de las finanzas, el trabajo y la ética laboral. Se promueve la diligencia, la honestidad y la generosidad, advirtiendo contra la avaricia, el endeudamiento excesivo y la pereza. Algunos ejemplos. El que recoge en verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. 10:5. La riqueza ganada deprisa disminuirá, pero el que la recoge con mano laboriosa la aumenta. 13:11. El énfasis no está solo en adquirir bienes, sino en administrarlos sabiamente y ser justos con los necesitados. La importancia del control del habla. El libro aborda la gran influencia de las palabras en las relaciones humanas. Se destacan las ventajas de hablar con prudencia y la necesidad de evitar la chismografía, el hablar de más y el discurso hiriente. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. 18:21. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. 17:28. Aquí se refleja una profunda comprensión psicológica y social. El dominio propio al hablar puede construir o destruir relaciones y reputaciones. El papel de la disciplina. Proverbios resalta la importancia de la corrección y la disciplina, tanto en la vida personal como en la crianza de los hijos. Se presenta como un medio para formar el carácter y evitar el desastre moral y social. El que ama la disciplina ama la sabiduría, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. 12:1. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. 29 horas y 17 minutos. En el contexto antiguo, la disciplina se entendía no como castigo severo, sino como formación intencional para dirigir a alguien por el camino correcto. La visión de la justicia y la integridad. Proverbios refleja una preocupación constante por la justicia social y la rectitud en las relaciones humanas. Se destacan principios como la honestidad, la imparcialidad y el cuidado de los pobres. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. 31:8. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que tiene misericordia del pobre lo honra. 14:31. Estos principios no solo tienen una dimensión espiritual, sino que también abogan por una sociedad equitativa. Contexto histórico y cultural. El libro de Proverbios refleja un entorno agrícola y comercial típico de la antigua Israel, con referencias a actividades cotidianas como la cosecha, el comercio y la vida en comunidad. Aunque su sabiduría es profundamente espiritual, muchas de sus enseñanzas también tienen un carácter universal y práctico, por lo que han sido adaptadas en diversas culturas más allá de las tradiciones judía y cristiana. En resumen, Proverbios no solo ofrece consejos prácticos, sino que también conecta estos principios con una visión más amplia de la vida, basada en el temor reverente hacia Dios y la búsqueda de su propósito. Es un libro que integra la espiritualidad con la ética cotidiana, convirtiéndose en una guía para el bienestar personal y colectivo.